Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos de este hermoso grupo, renovados en el Espíritu. Ya hemos recibido en la oración inicial la efusión del Espíritu Santo. Estamos cargados, como se dice, ya hemos cargado las pilas. Entonces estamos listos para iniciar esta tercera parte de este tema, que ya como lo dijera la hermana Yanecita Requejo en la primera semana, hace 15 días, consta de tres partes, o mejor dicho, que la Iglesia Católica reconoce tres epifanías. Y ella nos empieza diciéndonos con esa voz, ¿cómo le puedo llamar con esa voz que ella tiene, que a uno lo embeleza y sigue y está ahí, da de cuenta que uno está viviendo el momento? Nos dice que epifanía significa manifestación, revelación, y que Jesús se revela y se entrega a los hombres por amor, y lo hace con obras y con palabras. También el Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá otra revelación después de él. Nos dijo también que Jesús se revela a unos magos, entre comillas, ¿no? Venidos del oriente. Ellos venían siguiendo una estrella. Tomaron su equipaje, tomaron su movilidad, sus camellos, su elefante y su caballo, y se vinieron sin saber a dónde iban ni qué es lo que iba a pasar allá, ¿no? Pero ellos por fe siguieron a esa estrella. Estos magos venidos de Oriente, mediante su adoración, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. También nos dijo que estos magos representaban a las religiones paganas de los pueblos vecinos. Luego, la semana pasada, en el tema de la segunda Epifanía, que se realizó en forma dual entre la hermana Gladys Coronado y la hermana Matilde Quinde, nos presenta a un Jesús que se había mantenido oculto hasta los 30 años, en la cual se aparece en el río Jordán para su bautismo como hombre. Ahí Dios, con voz estruendosa, hace conocer a Jesús como su único Hijo amado. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Esto sucedió ante miles de personas que se habían congregado en el río para hacerse bautizar por Juan. Entre ellos habían publicanos, pecadores, soldados, prostitutas, fariseos y saduceos, como nos lo hace conocer Lucas. El doctor Lucas nos hace conocer esto en su Evangelio, en su capítulo 3, versículos 10 al 14. También nos dijeron que al abrirse los cielos que se habían cerrado con el pecado de Adán, aparece el Espíritu Santo. Y al ser bautizado, se santifican las aguas para poder bautizar a las personas. Bien, particularmente yo he leído en los evangelios que hubo muchas manifestaciones de Jesús como Hijo de Dios. Ustedes recordarán también que en el monte Tabor Jesús sube al lado de Elías, de su padre y de Abraham, ¿no? En los muchos milagros que realizó también se
se manifieste Él como el Hijo de Dios. Pero como cristianos católicos obedientes, y teniendo como base el libro Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a tratar la tercera epifanía reconocida por la Iglesia, y esta sucedió en un pueblito de la zona llamado Caná. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Juan, por si acaso, Juan es el único que en el capítulo 2, del 1 al 11, nos hace conocer el primer milagro de Jesús. Ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo nos dicen nada sobre esto. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Él le responde: «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Y Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya están bebidos, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, veamos. ¿Qué pasó? Había una boda, pero con todos sus recutecos, ¿no? Bastante vino, buena música, alegría. Ahí estaba María, la madre de Jesús, que había sido invitada por los novios. Me imagino, digo yo, ¿no?, porque pertenecía a una de las familias representativas de Nazaret, o porque era la esposa viuda del carpintero del pueblo, ¿no? También estaba Jesús con sus discípulos. Jesús parece que viniera a santificar con su presencia tanto nuestras fiestas y convivencias como la unión conyugal. Algunos manuscritos dicen que estaba con sus discípulos y hermanos. Ya sabemos que se les decía hermanos a todos los que pertenecían y descendían de una familia, y a todos los comprometidos en la obra de Dios. Bueno, Jesús y María, con una intensidad diferente, hacen presente a Dios en cualquier lugar donde estén. Y donde está Dios, ahí hay amor, gracia y milagro. Dios es el bien, la verdad, la belleza, la abundancia. Cuando el sol despliega sus rayos en el horizonte, la tierra se ilumina y recibe bastante calor, y toda vida trabaja para producir su fruto. Cuando dejamos que Dios se acerque,
el bien, la paz y la felicidad crecen sensiblemente en los corazones, quizás fríos o dormidos hasta entonces. La mediación que Dios ha escogido para hacerse presente entre los hombres y comunicarse profundamente con ellos es Jesucristo. La obra de Dios llega al corazón del mundo por la humanidad de Jesucristo y secundariamente por la presencia de María. Pocos sabían los novios de Caná a quién habían invitado a su boda. La invitación respondía probablemente a algún vínculo de amistad o parentesco. En aquellos momentos Jesús todavía no había hecho ningún milagro y la importancia de su persona era desconocida. Él aceptó la invitación porque está a favor de las relaciones humanas principales y sinceras, y se sintió atraído por la honestidad y buena disposición de aquella familia. Así Jesús hizo presente a Dios en aquella celebración familiar. Ahí, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales prodigiosas, y ahí el Mesías abrió el corazón de los discípulos a la fe, gracias a la intervención de María, que es la primera creyente. En la boda los novios no aparecen, no son los protagonistas. El que aparece en primer plano es Jesús, quien es el que agasaja con vino excelente. Recuerda la imagen de la boda o banquete celestial, que quien invita gratuitamente a todos es Dios. Aproximémonos también nosotros a la humanidad de Jesús, tratando de conocer y amar más y de manera progresiva su trayectoria humana, escuchando su palabra, creciendo en fe y confianza, hasta ver en él el rostro del Padre. Bueno, el hecho es que se acabó el vino. Como decía mi cuñado, fafa, y alguien dijo, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Yo, dijo María, al mejor estilo del Chapulín Colorado, ¿no? Le llamó a su hijo muy discretamente. Le pasó la voz, se fueron a un rinconcito y ahí, porque ni ella sabía si su hijo podía hacer milagros. María, como intercesora nuestra en ese momento, no pedía la conversión de los pecadores, ni el pan para los pobres, solamente quería un milagro para salvar la situación de los novios. María, siempre atenta a las necesidades de los demás, teme el ridículo de los novios por ese descuido, esa falta de previsión, y acude a su hijo. Ya desde aquí, María nos está indicando que vayamos a él en cualquier necesidad, incluso por pequeña que sea. Ahora, la respuesta de Jesús puede parecer un reproche, ¿no? ¿Por qué te metes en mis asuntos? Pero si yo le hubiera contestado así a mi mamá, ya me hubiera tirado un chancletazo por la cabeza. Pero estas palabras dichas a su madre tienen un tono diferente y demuestran una familiaridad y una comprensión que va más allá de las palabras. María intercede ante su hijo para que le ayude a resolver la situación del apuro de la escasez del vino. Es una intercesión potente, excepcional como ninguna otra. Pues nada, nunca, jamás ha conseguido cambiar los planes del Señor. María, a la que podríamos decir que Dios no le niega nada por ser quien es a la que el mismísimo Dios está dispuesto por complacerla a cambiar los planes que él tenía. Así Jesús, antes de manifestarse como quien es,
al realizar el milagro del vino, le dice: aún no ha llegado mi hora. Pero por ella, por su madre, es capaz de anticipar ya el comienzo del anuncio del reino. Jesús llama a María tras su petición como mujer, término que usará también si ahora ha sido al principio, luego al final, cuando esté ella al pie de la cruz y se le encomienda a Juan. Y éste la acepte como madre. María representa aquí a la iglesia naciente. Es la misma expresión que utiliza en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esta misma expresión de mujer la emplea el libro del Apocalipsis cuando dice: una mujer vestida del sol. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. E igualmente en el libro del Génesis capítulo 3, del 15 al 20, dice: crearé enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Por tanto, el término mujer refiere a la humanidad entera, y no precisamente a su madre en exclusiva, quitando así toda acepción de desprecio. No es como algunos hermanos separados quieren entender, que ese término tiene tintes despreciativos. ¿En qué cabeza no va a caber que el Señor tratará a su madre despectivamente? Imposible. Jesús no pensaba empezar a debutar de esta forma, ni en este momento. Pero el Espíritu Santo que hablaba en la boca de su madre le concedió esta primera señal milagrosa. Les dijo a los sirvientes: llenen estas tinajas. Eran 6 tinajas de 100 litros cada una. Con eso ya tenían asegurada la fiesta. Y sucedió el milagro de convertir el agua en vino ante la mirada de unas 500 personas que habría ahí en la fiesta, ¿no? En el matrimonio. Como nos dice el Papa Francisco, Dios nunca te da un regalo sin hacerlo más bonito. Dios nunca te da un regalo, una cosa que le pides así, sin envolverlo bien, sin algo más que lo haga más bonito. Así es Dios. Da sorprendiendo, mejorando lo pedido, tal y como vemos con el vino convertido, que era mejor que el servido. Como reconoce el maestresala, ¿no? Esas tinajas que podemos ser nosotros y que Jesús nos puede llenar de amor, de felicidad, de sabiduría, de paciencia, de fe o de misericordia, fueron llenadas nuevamente tal y como nos sentimos nosotros cuando participamos de esa fiesta, de ese banquete dominical que es la Santa Misa, y volvemos a nuestros hogares cargados de optimismo para seguir enfrentando los problemas que se nos presentan a diario. No quiero salirme del tema porque lo que queremos hacerte entender es cómo Dios manifiesta su gloria a través de su Hijo. A todos aquellos que empiezan a descubrirlo. La primera manifestación del reino que Cristo tiene lugar justamente en un banquete, en una celebración donde todos están contentos, donde se come y se bebe, y abunda todo, y se es feliz. Es el marco ideal para manifestar la gloria de Dios y la de anunciar la buena nueva que trae. Hasta 1967, el Evangelio de las bodas de Caná se proclamaba cada año el domingo después del bautismo. En nuestros días se leen evangelios que profundizan en el tema de la revelación de la identidad de Jesús, como epílogo de la Epifanía. En el ciclo A, el testimonio de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el ciclo B, la continuación de ese evangelio con el primer relato de vocación de los discípulos. En el ciclo C, que es el de este año,
las bodas de Caná, donde Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Se relaciona la boda de Caná con el desposorio realizado entre Dios y los hombres, en el nacimiento de Cristo, que llegará a la plenitud en la Pascua. Por eso comienza comentando la referencia temporal, que pone en relación el bautismo y la Pascua. A los 3 días hubo unas bodas. ¿Qué otras bodas pueden ser estas, sino las promesas y gozos de la salvación humana? Las mismas que se celebran evidentemente o bien a causa de la confesión de la Trinidad o bien por la fe en la resurrección, como se indica en el misterio del número 3. Como el esposo que sale de su alcoba, descendió el Señor hasta la tierra para unirse mediante la encarnación con la Iglesia. En las bodas de Caná, Jesús realizó su primer signo. Isaías ayuda a comprender su significado cuando habla del pacto amoroso que Dios realizará con su pueblo en los tiempos mesiánicos. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo, a la luz de la tradición profética. El milagro de Jesús en Caná es un signo esponsales que anuncia la llegada del momento en que Dios había de revelar su amor, manifestándose como esposo tierno y fiel. Ya ha terminado la era de los ritos judíos de purificación. Ya ha concluido la época de las promesas. Con el signo de Caná, Cristo ha adelantado la hora de su manifestación ante el mundo. Él es el esposo enviado por Dios para unirse en matrimonio de amor con la Iglesia y con el alma de cada creyente. El banquete de Caná en realidad está celebrando este desposorio místico. Las bodas de Caná son un anuncio del verdadero banquete, en el que Cristo no transforma el agua en vino, sino el vino en su propia sangre. El agua convertida en vino rememora a la Santa Cena, en la que el Señor convierte el vino en su sangre, que nos alimenta espiritualmente y nos santifica. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el vino nuevo, sangre de la nueva alianza, como proclamamos en la Eucaristía. La Iglesia es la esposa, admirada, agradece a su esposo que haya guardado el buen vino de su amor para el final, para este tiempo nuevo que se ha inaugurado con su venida. El buen vino que más tarde brotará del costado de Cristo y se dará a la esposa como bebida espiritual. En cada Eucaristía se celebran las bodas del Cordero como anticipo de aquel banquete celestial, tantas veces anunciado por los profetas y por el mismo Cristo. Los que beben del cáliz de la salvación, que contiene el vino sagrado, que es la sangre de Cristo, se embriagan de su amor que les capacita para hacer obras de vida eterna. El agua de los ritos de purificación anuncia también el agua del bautismo, y el agua transformada en vino anuncia la Eucaristía. El banquete de bodas al inicio de la vida pública de Jesús anuncia el banquete de las bodas del Cordero al final de los tiempos. La referencia a la hora de Jesús anunciada en su cruz. La presencia de María también es importante en estos dos momentos tan significativos, en los que Jesús se dirige a ella llamándola mujer. ¿Por qué? Porque anuncian el cumplimiento de las promesas de redención realizadas por Dios a los primeros padres. Como vemos,
Ninguna palabra, ningún gesto es casual en esta narración. Nuestra Madrecita María, Madre del Señor, indica el camino. Haced lo que Él os diga. En este hacer, la voluntad de Dios radica todo. Este es el mandamiento principal. Quien me ame, hará mi voluntad, lo que yo le diga. Repite constantemente Jesucristo a lo largo del Evangelio. María, en la visitación que hace a su prima Isabel, lleva la gracia a Juan el Bautista. De nuevo intervenía para apresurar los comienzos del Evangelio. A partir de aquí, María ya no hablará más en el Evangelio. Y sus últimas palabras serán: hagan todo lo que Él les diga. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanitos, con este pequeño tema, damos por fin a lo que es lo relacionado a la Epifanía. Ahora les cuento que este tema surgió así como por una inspiración del Espíritu Santo. Estaban reunidas los coordinadores y necesitaban nombres para algunos temas, ¿no? Y les sugiero yo de que hablen sobre los Reyes Magos, porque fue en una semana antes de enero, ¿no? Les sugerí de que hablaran de los Reyes Magos. Y por ahí otras hermanas sabían de los Reyes Magos cositas que no sabíamos nosotros y dijeron: no, vamos a tener que hablar sobre la Epifanía. Y nos vimos en la necesidad de hacer 3 temas sobre la Epifanía, sobre el nacimiento de Jesús, la Epifanía de el bautismo de Jesús y la Epifanía de la boda de Caná. Que con esto cerramos todo lo concerniente a este tema de la Epifanía. Muy agradecido, hermanos, por su atención, y este servidor queda a disposición de las señoras coordinadoras para otro tema o para lo que ellas me digan. Gracias, hermanos.